Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Como habéis comprobado, he tardado un poco más en subir el siguiente vídeo y supongo que se nota que ya empieza la vida después de las vacaciones, y efectivamente así es. En mi caso ya he vuelto a las clases de la universidad, a los alumnos de física, y la verdad es que muy contento de cómo está empezando y descubrir de nuevo que generación tras generación de estudiantes pues siguen con la misma ilusión de aprender. Así que encantadísimo. Casi la misma ilusión que tenéis muchos de los suscriptores que comentáis los vídeos. Así que estar rodeado de gente que tiene la misma ilusión que tú de hacer estas cosas, pues la verdad es que es una alegría. Pues bien, una de las cosas buenas que tiene esto es que sigo conectado con la física. La mala es que ya no puedo hacer un vídeo cada día como os he tenido acostumbrados este verano. Y supongo que incluso más de uno de vosotros lo va a agradecer, ¿no? Que tenga pues un vídeo o dos por semana, sobre todo para poder digerir tanta información. Creo, por lo que me habéis comentado en algún momento. Además, estos días ha sido interesante porque he podido ver las preguntas que me habéis hecho del capítulo anterior y entonces puedo aprovechar para responder las dudas y sobre todo corregir un pequeño fallo que tuve debido al cansancio en el vídeo anterior. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con las dudas, comentarios, réplicas y tal que me hicisteis. La primera y más importante es esta. En el minuto 51 dije esta barbaridad. Después de tachar a los dos pis, en vez de pasar dividiendo n, pues lo pasé restando. Esto evidentemente es un error grave, que es el despiste máximo, y tenéis razón. Algunos de vosotros habéis dicho que me tiré un montón de horas haciendo el capítulo 24 de cómo cuantizar una teoría, y supongo que en ese momento ya estaba cansadísimo. Efectivamente, tiene que ser m entre n. Lo que pasa es que algunos de vosotros, por ejemplo, Super Sherlock, ponía argumentos interesantes como que si, por ejemplo, elegimos m igual a 5 y n igual a 2, la k saldría 2,5, que no es entero, etcétera, ¿no? Claro, eso significa que no me he explicado bien. Así que voy a tratar de explicar la esencia de lo que estamos haciendo. O sea, yo básicamente lo que decía es que e elevado a i k 2pi n, donde n es un entero, tiene que ser igual a 1. Y esto tiene que pasar para todo n. Entonces, supongamos que n fuera 1. Bueno, no, el más fácil, 0. Pues e elevado a 0 da 1. O sea que esto, perfecto, funciona. Pongamos n igual a 1. Entonces eso quiere decir que e elevado a i k 2pi por 1 tiene que ser igual a 1. Y la única manera de que esto sea igual a 1 es que k sea un entero. Por tanto, para el caso de n igual a 1, sacamos la conclusión de que k tiene que ser un entero. ¿Qué ocurrirá entonces con n igual a 2? Porque recordemos que esto tiene que ser válido para todo n. Pues e elevado a i k 2pi por 2, me refiero a este 2 de aquí, pues tiene que ser igual a 1. Pero hemos visto que para el caso n igual a 1, necesariamente k tiene que ser entero. O sea, no podemos considerar otra opción que no sea que k sea entero ya de por sí. Entonces vamos a imponer que k ya es un entero y vamos a ver si esto cuadra. Y efectivamente, porque k siendo entero multiplicado por 2 seguirá siendo un entero, y un entero por 2pi va a hacer que e elevado a i por un número entero por 2pi siga siendo igual a 1. Y para cualquier n, 3, 4, 5, pues va a pasar más de lo mismo, porque pues ya pongamos un 2, 3, 4, 5 menos 8 multiplicado por k, que también va a ser un número entero, la multiplicación será un número entero, que por 2pi pues hará que esto sea 1. Y esa es la conclusión, y ese es el argumento principal, por el cual k tiene que ser un número entero. Entonces, tal como yo lo presenté, inducía al error. ¿Por qué? Pues porque yo dije, pues 2pi n k tiene que ser igual a 2pi m. Y por tanto, si tachamos los 2pi, nos queda que k por n tiene que ser igual a m. Y entonces, ¿dónde surge la duda? La duda surge, y esto creo que, no sé si lo dije yo o no, en algún sitio, o a lo mejor, no sé, si lo dije, disculpadme, y si no lo dije, pues no lo dije, pero en cualquier caso voy a decir lo que debería haber dicho, y es que esta n la elegimos nosotros. ¿Por qué la elegimos nosotros? Pues porque esta n representa el número de vueltas que damos para comparar la función. Después de haber dado esas vueltas, pues compararla con la original. Pero esto no lo elegimos nosotros, en el sentido de que no queremos que m dé 7, 4 o 5, no. Lo que necesitamos realmente
es que esto dé un número entero. Porque si esto da un número entero, pues he elevado ahí kn por 2pi, siendo esto un entero, pues va a dar 1, que es lo que sí realmente queremos. Que dé 1, no que aquí dé una m en particular. Y entonces la única manera en la que para todo n se cumple esto es que k también sea un entero, porque la multiplicación de enteros da un entero. Y el para todo n es importantísimo, porque si por lo que sea quisiéramos que solo se cumpliera para n igual a 4, por poner algún ejemplo, entonces, por ejemplo, k podría ser un medio, porque 4 entre 2 daría 2, que es un entero. Pero no queremos para uno en concreto, sino para todo el mundo. Y ya solo con el caso n igual a 1, ya se tiene que cumplir que k es entero. Que esto era un poco lo que estabas tratando de decir, Roger, en tu comentario. Así que efectivamente estoy de acuerdo contigo. Vale, si seguís teniendo más dudas, pues no dudéis en comentarlo e intentaré responder. Pues nada, esto por un lado. Luego, por otro lado, Roger también me comentaba en los comentarios que esto en cierta manera es redundante. Y efectivamente lo es. Hay una forma más simplificada de poner esto, que es, la pongo y ahora demuestro que es así. Hay una forma, no es que esto sea incorrecto, pero sí que se puede compactar un poco y poner que cualquier función de onda que sea solución de esta ecuación de Schrödinger se puede poner como el sumatorio desde menos infinito hasta infinito, siendo n números enteros. Esta exponencial se queda exactamente igual, pero aquí podemos poner solo unas cn's, digamos, unas constantes, multiplicado por e elevado a i n teta, y no hace falta poner este término, porque ya estaría incluido aquí. Una manera de demostrar esto pues es separar este sumatorio en dos trozos. El primer sumatorio por la exponencial esta de aquí por a elevado a i n infinito, más otro sumatorio con la e, la b y e elevado a menos i n teta. Estos sumatorios, los dos van desde menos infinito hasta infinito. Entonces, si yo ahora cambiara en este sumatorio de aquí, en vez de poner n, hiciera un cambio de variable y dijera que menos n es igual a m, entonces este sumatorio sería desde más infinito hasta menos infinito. Aquí aparecería en vez de menos n, aparecería m, y aquí en vez de b sub n, pues aparecería b sub menos m, y la energía se quedaría igual, porque recordad que la energía da igual el signo que tenga, que se va a quedar igual. Pero poner el sumatorio desde más infinito hasta menos infinito es completamente equivalente a dejarlo como estaba, porque lo que está diciendo es que sume todas las posibilidades. Y entonces ya veis que esto tiene la misma estructura, es una misma suma contada dos veces. O de hecho otra manera, que podríamos sacar factor común y poner esto como el sumatorio de la exponencial y poner aquí a más b elevado a i n infinito y a esto llamarle c. Vale, estoy yendo un poco rápido porque quiero seguir avanzando y estos son, digamos, las líneas argumentales de por qué con solo este término pues ya es suficiente. Y de nuevo, si esta no os convence, pues hacedme preguntas y miro de responderlas en el próximo capítulo o comentando en vuestros propios comentarios como respuesta. Muy bien, llegados a este punto, de momento lo único que tenemos es una solución matemática y lo que voy a hacer ahora es, usando todo lo que os he explicado, darle un sentido físico y relacionarlo todo, o todo lo que pueda. Así que vamos a seguir con la diversión y lo primero que voy a hacer es recordaros en el capítulo anterior, más o menos por allá en minuto 38, si os acordáis, cuando hicimos la versión de la mecánica clásica os dije que el hamiltoniano se podía poner como p phi, que en este caso será p teta, que al final cambia el nombre. Bueno, p teta al cuadrado entre 2m al cuadrado y p teta era la derivada con respecto de phi punto y daba esto. Esto, insisto, desde el punto de vista de la mecánica clásica. Entonces lo que voy a hacer ahora es darle un significado a esta p phi o p teta que le llamamos ahora. A ver qué significa eso. Por tanto, desde el punto de vista de la mecánica clásica, tenemos esto y esto otro.
Entonces, por cierto, esto es teta. Recordad que cambié, en vez de llamarle phi al ángulo, le llamé teta, Vale. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Bueno, pues porque yo aquí tengo un operador que es el p teta, que es menos i h barra parcial de no sé qué, y esto lo he hecho aplicando de forma... Ah, mira, si lo tengo apuntado aquí. Vale. Bueno, pues esto lo he hecho aplicando las instrucciones de Dirac para cuantizar una teoría, pero me gustaría darle un sentido físico a estas cosas. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es darle un sentido a este p teta. Entonces, en la mecánica clásica teníamos esta historia. Vamos a ver si esto lo podemos poner de una forma un poco más interesante. Y para ello recurrimos al viejo conocido, que es el momento angular de la mecánica clásica, que si os acordáis es el vector posición de la partícula multiplicado vectorialmente por el momento de la partícula. Y recordad que un producto vectorial lo que hace es que el vector resultante tiene que ser ortogonal tanto a R como a P. Como esta partícula se está moviendo en el plano, tanto R como P pertenecen al mismo plano XY y por tanto L estará en la dirección perpendicular a ese plano, o sea, hacia el eje Z, para entendernos. Es decir, que solo sobrevive la componente Z. Así que entonces lo que vamos a hacer es calcular el módulo de este vector sabiendo que solo va a sobrevivir la componente Z. Y recordad que el módulo de un producto vectorial es el módulo de un señor por el módulo del otro señor por el seno del ángulo que forman. Y recordad que estoy por un momento de nada en la mecánica clásica. Ahora enseguida volvemos a la cuántica. En este caso la pelota, como tiene siempre el mismo radio, significa que el módulo de este señor pues va a ser en todo momento r. Por otro lado, como esto es un movimiento circular, la velocidad y la posición, los vectores velocidad y posición, forman 90 grados y por tanto el seno de 90 es 1, así que desaparece de aquí y al final nos queda de momento pues el radio por el módulo de P. Pero ya sabéis que el momento lineal es la masa por la velocidad y como estamos hablando de módulo, pues vuelvo a poner el módulo y la velocidad en un movimiento circular, recordad que es omega por r, donde omega es la velocidad angular. O sea que tenemos m, r al cuadrado, omega. Y recordad que omega, por ser la velocidad angular, omega es la derivada del ángulo con respecto del tiempo, o si queréis, teta punto. Y fijaos que es exactamente lo que tenemos aquí. Luego, a pesar de que yo le he llamado p teta, siguiendo las instrucciones ciegamente de Dirac, en realidad le tendría que haber llamado la componente z del momento angular. Así que nunca es tarde para corregir y aprendemos que esto le podemos llamar Lz. Y por tanto, vamos a cambiar donde haya p teta, lo sustituimos por la componente z del momento angular. Es solo un cambio de nombre, pero es interesante porque al menos conecta con lo que sabemos de la mecánica clásica. Bueno, esto es lo mismo que hay aquí, por tanto ya lo quito. Y todo esto es para demostrarlo, por tanto ya lo puedo quitar también. Perfecto. Y nuestro paseo por la mecánica clásica acaba aquí, porque el paseo simplemente ha sido para identificar que este operador en realidad es Lz. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es Lz un operador autoadjunto? Y recordad que para que un operador sea autoadjunto, lo que tiene que pasar es que el producto escalar entre dos estados cualesquiera, introduciendo el operador que queremos buscar, asterisco, tiene que ser lo mismo que este sándwich al revés, G, LZ, F. Lo que pasa es que la novedad ahora es que nuestro espacio de Hilbert, digamos, viene dado por las posiciones que puede ocupar este señor, que vienen dadas por el ángulo θ, o sea, entre 0 y 2pi. O sea, nuestro espacio de Hilbert son aquellas funciones entre 0 y 2pi, cuyo cuadrado integrable entre 0 y 2pi es menor que infinito. Entonces, si esto lo llevamos a cabo, esto será la integral entre 0 y 2pi de f asterisco, Lz será menos i h barra la derivada con respecto de θ, o sea, g', y luego si hacemos el conjugado,
entonces esto desaparece, este menos desaparece y aparece un conjugado aquí. ¿Vale? Ya tenemos la parte izquierda. Y luego la parte derecha, que nos estamos preguntando si esto es igual, claro, y nos preguntamos si será igual a esto, es decir, a la integral entre 0 y 2pi de g, esta g de aquí, Lz, que es menos i h barra, g asterisco, perdón, g asterisco menos i h barra y luego la función. Y ponemos f' aquí porque estamos derivando. Perfecto. Vamos a integrar ahora esto por partes, porque vemos que así a bote pronto no es lo mismo, pero si integramos por partes, recordad que la derivada pasa al otro lado. Bueno, recordando la fórmula que os di, creo recordar, en el capítulo 23, pues esto será g por f entre 0 y 2pi menos la integral entre 0 y 2pi. El menos ih barra lo dejo aquí, que es un número, y luego va a aparecer pues g asterisco prima y aquí va a aparecer la f a secas. ¿Y qué es lo que ocurre con g y f? Pues que como hemos impuesto que estas funciones sean periódicas, tanto en 2pi como en 0 estas dos funciones van a valer lo mismo y por tanto cuando restemos se va a ir. Y además este menos con este menos se va a cancelar. Quitamos esto que ya se ha ido, quitamos esto que es el paso intermedio y vemos que esto es exactamente lo mismo. Tenemos la f normal y corriente aquí, tenemos el g asterisco prima aquí, que es lo mismo, y nuestro ih barra. Por lo tanto, efectivamente es un operador autoadjunto, por lo tanto tiene sentido hablar de funciones propias, valores propios, etc. Por lo tanto, voy a plantear la ecuación de valores propios, que básicamente es Lz actuando sobre algunas funciones del ángulo, debería ser igual a un valor propio por la función. Lz es menos i h barra, la derivada con respecto de teta de la función, igual a lambda por la función. Y esto, las soluciones son del tipo una constante b elevado a, fijaos, lambda menos i h barra teta. Porque he pasado este señor dividiendo aquí abajo y entonces ese número lo he puesto aquí arriba multiplicado por teta porque estamos derivando con respecto de teta. Para comprobar que esto es así, pues simplemente derivamos, bajamos, entonces la derivada va a quedar b por e lambda menos i h barra teta y al derivar con respecto de teta pues va a aparecer lambda menos i h barra y si luego esto lo paso aquí a este lado pues y retomo que esto es f, pues nos queda la misma ecuación de la que hemos partido. Por tanto, esto sería solución de esa ecuación. Así que vemos que las soluciones propias del operador Lz son del estilo una cierta constante compleja por esta exponencial, que si queréis podemos subir el menos i arriba y entonces quedará i lambda teta entre h barra cuadrado. Pero si no olvidamos que estas señoras, por ser funciones de este espacio de Hilbert, tienen que ser periódicas, entonces eso significa que lo que acompaña al ángulo y a i, esto tiene que ser un número entero. Exactamente igual que hemos hablado en el caso anterior. Por lo tanto, si lambda partido h barra tiene que ser un número entero, entonces las lambdas no pueden ser cualquier cosa, sino que serán un entero por h barra. Si pongo, por ejemplo, el entero igual a n, por ejemplo, entonces estos serían los valores propios de estas funciones. Conclusión de todo esto, pues que el operador Lz, actuando sobre sus funciones propias, que ahora estarán etiquetadas con una n, pues son igual a los valores propios, que son estos, n h barra, por la propia función. Y esta función, ahora le pondremos un nombre, pero de momento estas funciones son lo que hay aquí, b, y e elevado a un número entero, o sea, b elevado a i, un número entero, teta. Y esto nos suena mucho, ¿verdad? Precisamente tienen la misma forma que estas señoras. Salvo la b, que ahora la determinaremos, es lo mismo.
Luego lo que estamos viendo es que esta función de onda se puede poner como una combinación lineal de estos factores exponenciales por una constante y tal, y estas señoras son las funciones propias del operador LZ. Enseguida vamos a eso, pero vamos a encontrar a qué debe ser igual estas constantes b, que por cierto también las tenemos que etiquetar con una n, porque para cada n pues habrá una constante, la que sea. Vale, vamos a ver qué es lo que tiene que valer bn para que todo cuadre. Y para que todo cuadre, volvemos a las cosas que dije en el capítulo 23. Y es que toda función de onda del espacio de Hilbert tenemos que intentar que esté normalizada. Y normalizada significa que la integral en este caso entre 0 y 2pi, porque esto es nuestro espacio de Hilbert, de la función asterisco por la función por ella misma, dijimos en su momento que era dx, esto tenía que ser igual a 1. Claro, en este caso, fijaos que esto es, digámoslo así, espacio, o longitud, o metros, o centímetros, y aquí estamos hablando de 0 y 2pi que son radianes, o sea, ángulos. Por tanto, aquí hay una pequeña contradicción, ¿no? Vale, entonces, esto no puede ser correcto. Tenemos que incorporar aquí algo que sí que sea correcto. Por lo tanto, hay dos maneras de enfocar esto. La primera manera sería decir, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a pensar que aquí hay una longitud que es precisamente pues 2pi r. O sea, sería toda la longitud que hay por aquí. Entonces podríamos considerar la integral entre 0 y esa longitud, y ahora consideramos nuestras funciones y aquí ponemos dx, y eso sí, tenemos que considerar que es como si estuviéramos llamando x a todo esto. Si esto os turba llamarle x a algo que está torcido, pues podemos llamarle s si queréis. Pero en cualquier caso, lo importante aquí es que s tiene dimensiones de longitud, que es como hemos definido las cosas. Y esto debería ser igual a 1. Y ahora, teniendo en cuenta la trigonometría, podemos decir, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Podemos relacionar esta longitud con este ángulo, porque la trigonometría básica nos dice que la longitud de arco de una circunferencia es el radio por el ángulo recorrido. Y por tanto, si hacemos las diferenciales, nos queda esto. Por tanto, podríamos cambiar esta diferencial de s por el radio diferencial de teta. Y entonces, como estamos cambiando de variable, para reproducir el 0, pues teta sería 0. O sea que este número ya está bien. Y para reproducir 2pi r, aquí lo que tenemos que poner es 2pi. Por lo tanto, los límites de integración ahora se quedan así. Vale, esta sería la manera correcta. Claro, si alguien estuviera tentado de decir, vale, pues sería entre 0 y 2pi la función conjugada, la función y d teta. Fijaos que si uno pone esto y no pone r, entonces está cometiendo un error. Porque tal como dijimos nosotros, estábamos normalizando teniendo en cuenta longitudes, no ángulos. Perfecto. Pues vamos a intentar normalizar estas funciones de aquí. Y para normalizar, pues básicamente lo que tenemos que hacer es averiguar cuánto vale esta b. Así que lo sustituimos en la integral. Y sustituimos la función esta de aquí, que será b n asterisco elevado a menos i n teta, porque insisto que estamos haciendo el conjugado, y multiplicamos por ella misma sin conjugar, o sea, bn elevado a i n teta. Seguimos poniendo aquí r y diferencial de teta, y esto debería ser igual a 1. Vemos que esta exponencial se cancela con esta. Esto es una constante que sale fuera y además es el módulo de este número complejo al cuadrado. La r también sale fuera. Y entonces nos queda la integral entre 0 y 2pi del ángulo, o sea que nos da 2pi. Y esto, insisto, debería dar 1 para que nuestra función esté normalizada. Lo cual implica que bn módulo tendría que ser igual a 1 partido 2pi r y el cuadrado lo pasamos en forma de raíz. Y podemos considerar perfectamente que las b son números reales y entonces nos quedaría que estos números reales serían todos iguales, da igual la n, todos iguales a 2pi r. Y no sé si lo he dicho o no, pero esto de que pase de números complejos a números reales
es porque en este caso solo introduce lo que se llaman fases globales. No sé si he hablado ya de esto o no, pero en todo caso creo que más tarde volveré a hablar de eso, ¿vale? De momento, pensad que si como receta, sin explicar de momento, es que cuando estáis tratando de encontrar una constante para normalizar, una constante multiplicativa global, entonces da igual que sea compleja o real. Otra cosa es que las constantes se estén multiplicando a funciones diferentes. Entonces ya esta c no es una constante global porque solo está multiplicando a una parte. Y esta tampoco. Otro caso es las constantes que aparecen multiplicando a toda la función. Estas sí que las podemos considerar reales sin perder la generalidad. Esto es lo que estoy diciendo, sin demostrar. Ya hablaremos de esto más adelante. Perfecto. Por lo tanto, ¿cuáles son, por tanto, nuestras funciones propias del operador LZ? Pues 1 partido raíz 2 pi r e elevado a i n teta. Entonces podemos utilizar la siguiente nomenclatura. Recordad que si yo tenía, por ejemplo, una cierta función de onda y decía que era e elevado a menos ax al cuadrado, por decir algo, recordad que esto, a nivel de notación, os había dicho que era lo mismo que esto. Pues bien, ahora tengo una función, pero en vez de depender de x, pues depende de teta. Entonces, simplemente, si yo quisiera utilizar esta notación, la notación de Dirac, pues aquí pondría teta en vez de x. Y aquí, pues pondría la función. En este caso le he llamado fn a esta función. Pero podemos perfectamente, en vez de poner fn, pues poner directamente n. Porque ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo. N es la etiqueta que nos define de qué función estamos hablando. Si n es 2, sabemos que tenemos que poner un 2. Si n es menos 2, sabemos que tenemos que poner un menos 2. Y entonces, cuanto más simplificada sea la notación, pues mejor. Vale, esto que voy a hacer ahora es solo notación, pero es muy importante para poder entender los libros. A ver, vamos a imaginar que estamos hablando de un estado abstracto en el que n pues, puede valer cualquier número entero, por ejemplo 4. Esto, así tal cual, así puesto, pues no podemos ponerlo igual a nada. Sin embargo, si hacemos el producto escalar con los vectores de base de la posición, angular en este caso, entonces obtenemos esto. Pero mientras no hagamos el producto escalar, esto pues solo indica de forma abstracta que estamos hablando de un estado en el que n vale lo que sea. Entonces, si hacemos actuar el operador LZ de forma abstracta sobre este estado, como este estado es propio de este operador y los valores propios son n por h, pues entonces claramente nos va a dar n por h y el mismo vector. Esto es una forma abstracta de ponerlo. Y ahora, imaginad que hacemos el producto escalar con los vectores de base de posición a la izquierda. Entonces, colocaríamos este señor aquí y en la parte derecha colocaríamos también este señor que está haciendo un producto escalar sobre este. Entonces, claramente, la parte derecha pues es n h barra y este señor hemos visto que es pues 1 partido 2 pi r e elevado a i n teta. Pero, ¿qué es esto? Vale, pues esto no puede ser otra cosa que menos i h barra la derivada con respecto de teta de 1 partido raíz de 2 pi r e elevado a i n teta, que es la representación en el espacio de posiciones de este operador. En cuanto a notación se refiere, este señor quiere decir esto, en este caso. Y si queréis, para que aún sea más claro, borro esto y pongo pues que son las funciones propias según la n que tenga en cuestión, de funciones que dependen del ángulo. Es decir, que si hacemos actuar el operador LZ sobre una función propia con valor etiquetada con esta n, esto lo que significa es que tenemos que hacer la derivada con respecto de teta multiplicado por menos i h barra de la expresión de la función expresada en función del ángulo o en función de la posición. Pero no cualquiera, sino aquella que tenga la n que tenga que tener. ¿Vale? Porque recordad que esto podemos ampliar y decir que esto
también lo podemos llamar funciones etiquetadas con una n del ángulo. A todo esto. Ya estoy dando vueltas sobre la misma cosa simplemente para deciros de qué va lo que es la notación. No estoy diciendo nada nuevo, solo es notación. Bueno, lo de siempre, si veis que esto no se acaba de entender, pues ya me lo decís en los comentarios y puedo volver a incidir. En cualquier caso, lo que acabo de decir simplemente es que existe una forma abstracta de decir esto, que es que el operador LZ actuando sobre estos vectores abstractos van a dar, en este caso, estos valores propios, un número entero por h barra, multiplicado por el mismo vector. Que esto también es verdad y que esto también es verdad. Es otra forma de expresar. Que por cierto, ahora que veo esto actualizado ya con lo que sabemos, pues debería ser r de teta, menor que infinito. Así que sigamos nuestra travesía de la notación y vamos a darle alguna vuelta en cuanto a notación de esta función de onda. Veamos, esto por notación, si solo tuviéramos psi de teta, ya sabemos de capítulos anteriores que esto yo lo había puesto como el producto escalar entre estar en el ángulo teta y estar en el estado psi. Lo que pasa es que como aquí hay un tiempo, significa que esto evidentemente va a depender del tiempo, lo tenemos que explicar de alguna manera, con la notación me refiero. Así que podemos decir, por notación, que esto es lo mismo que esto, que es el producto escalar del estado psi con los vectores de la base que significan estar en un cierto ángulo teta y que va a depender del tiempo. Vale, esta suma se queda exactamente igual, esta exponencial se queda exactamente igual, estos números también, y esto, fijaos que mirando esta expresión de aquí, se puede poner como raíz de 2pi r multiplicado por teta n, ¿vale? Todo esto es igual a e elevado a i n teta. Por lo tanto, podríamos cambiar e elevado a i n teta por esto de aquí. Así que lo hacemos. Separo esto para que quede claro que estamos hablando de otra cosa. Y si os fijáis, estos son constantes arbitrarias que podemos elegir y esto, el 2πr, es una constante que vale exactamente lo mismo en todo momento. Luego podemos absorber esta constante, o sea, esta raíz, dentro de estas nuevas constantes y simplemente eliminarlo. Si esto nos convence, pues en vez de llamarle c, pues le llamo a, por ejemplo. Son unas nuevas constantes. O sea que vemos que podemos escribir esa ecuación de esta manera. Y ahora es donde viene el paso abstracto. Fijaos que tengo una expresión en la que es como si estuviera multiplicando tanto en el lado izquierdo de la ecuación como en el lado derecho de la ecuación, o estuviera multiplicando por la izquierda por el vector estar en teta, en el ángulo teta. Por lo tanto, a nivel abstracto, puedo imaginarme sin hacer, o sea, el estado, pero sin hacer ese producto escalar. Y esto sería la versión abstracta de especificar un estado, que básicamente significa que un estado cualquiera, un estado cuántico de este sistema, es una combinación lineal de unas ciertas constantes multiplicadas por los vectores de la base y por unas exponenciales que dependen del tiempo y de la energía, etc. Y esto es importante porque muchas veces es necesario, cuando queramos calcular cosas, pues hacer el producto escalar este con los vectores de la base teta para, bueno, pues para medir cosas o poner funciones al detalle, o sea, lo que se llamaría bajar a tierra y hacer cálculos concretos. Pero muchas otras veces es más útil o es mejor hablar en abstracto, entendiendo que cuando hayamos hecho todas las manipulaciones que nosotros queramos, luego siempre podemos hacer el producto escalar con o expresar este señor abstracto en la base de las posiciones, en este caso de los ángulos, y seguir haciendo. A medida que estoy explicando esto, me estoy pensando de que a lo mejor
o bien se entiende bien lo que estoy diciendo o bien no se entiende absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Así que, por favor, poned algún comentario por ahí si veis que de repente parece que me he vuelto loco haciendo estas cosas, ¿vale? No tengáis ningún reparo en comentar si hay algo que no os acabe de entender porque no lo haya explicado bien. Muy bien, por lo tanto, vamos a despejar un poquito aquí la pizarra y vamos a borrar esto porque ya creo que está claro. Y vamos a ver si podemos poner esta información en un rincón. Perfecto, vamos con nuestro viaje a la abstracción. Hemos visto que este sándwich se puede poner así, pero ¿cómo se pondría este otro sándwich? LZ al cuadrado, por ejemplo. Bueno, hay muchas maneras de encontrar la respuesta, pero vamos a hacerla más fácil. Si aplicar LZ sobre n significa derivar una vez y multiplicar por menos i h barra, pues LZ al cuadrado es como aplicar LZ sobre este estado dos veces. O sea que esto, siguiendo las leyes de la lógica, no puede ser otra cosa que menos i h barra derivada con respecto del ángulo dos veces sobre la función de onda en cuestión. Y no cualquiera, sino la n, porque aquí hay una n. Y esto, pues esto lo que da es menos con menos es más, y al cuadrado es menos 1, h barra al cuadrado, y la segunda derivada con respecto del ángulo de la función. Y si ahora me da por dividir entre 2mr cuadrado, que es una constante, ahora veréis por qué lo hago, resulta que obtengo esto de aquí. O sea, que la ecuación de Schrödinger, en este caso, la puedo poner como i h barra, la derivada. Bueno, aquí he puesto phi, pero yo podría haber puesto en vez de n, pues cualquier estado. Y por supuesto, pues esto sería cualquier función de onda, la que sea. Por tanto, i h barra, esta función de onda, esto es lo mismo que esta señora, que es lo mismo que esto. O sea, he vuelto a copiar esta ecuación, pero en vez de expresarlo con derivadas parciales y tal, pues es decir, todo esto, pues lo he hecho expresando esta notación. Pero recordemos que esta función, que es esta función no está puesta aquí, pero es con lo que he partido desde en todo momento. Esta función depende del tiempo y del ángulo. Y según la notación que hemos visto, esto también se puede escribir como el bra teta y la función psi dependiente del tiempo. De hecho, es un poco lo que hemos hecho antes y he borrado. O sea, que esta ecuación la puedo escribir como, quito esto un momentito y pongo esto. Y de nuevo, como esto es un vector de base que no depende para nada del tiempo, pues puedo perfectamente ponerlo aquí a la izquierda y quitarlo de aquí. Es una de las propiedades del producto escalar. Y lo mismo podría hacer aquí. Coger este señor y ponerlo aquí. Y ahora hago exactamente lo mismo. Yo me imagino que esto es como un vector, que esto es otro vector y que en el lado izquierdo, en ambos lados de la ecuación, estoy haciendo el producto escalar con respecto al mismo vector teta. Entonces puedo imaginarme la situación en la que aún no he multiplicado escalarmente y esto pues se transforma en esta ecuación abstracta. Si queréis pongo LZ al cuadrado aquí y si queréis pongo de mismo color esto para que quede claro que estoy hablando del mismo vector. Pero ¿qué es LZ al cuadrado entre 2mr cuadrado? Pues aquí lo vemos claro, aquí arriba. Estamos hablando del hamiltoniano, del operador hamiltoniano. Luego yo podría borrar todo esto y simplemente pues poner lo que es el operador hamiltoniano. Conclusión, que la ecuación de Schrödinger en esta notación de Dirac abstracta también la puedo poner así. Y que si quiero bajar a tierra, lo único que tengo que hacer es proyectarlo sobre la base que yo quiera, por ejemplo, la base de los ángulos, pero podría ser cualquier otra base. La base de, no sé, de momentos o de la base que queramos. O sea, lo importante de todo esto es que no solo es notación, sino que de alguna manera lo que estamos haciendo es trabajar con vectores abstractos sin especificar en la base en la que estamos mirando.
Esto es el concepto que estoy tratando de transmitiros. Así que, lejos de ser una cosa barroca y absurda, es una cosa muy potente. Por tanto, la conclusión de todo esto es que si ahora consideramos la misma ecuación de Schrödinger que estamos considerando en todo momento, esta, pues lo que digo es que esta ecuación de aquí es una solución de la ecuación de Schrödinger. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer primero la derivada con respecto del tiempo de esta señora. Aquí tenemos un sumatorio que se queda exactamente igual y aquí tenemos que derivar esto con respecto del tiempo y nos aparece menos i e n h barra y aquí la exponencial otra vez. Y esto, como son constantes, pues se quedan igual. Perfecto. Ahora vamos a multiplicar por i h barra, que es lo que tenemos aquí. Multiplicamos por i h barra y por supuesto al otro lado de la ecuación también. Entonces h barra se va con h barra y por i es menos 1, que con este menos es más, por tanto desaparece esto y de momento queda esto de aquí. Perfecto. Esto sería todo el lado izquierdo de la ecuación. Perfecto. Vamos ahora por el lado derecho, que básicamente lo que nos indica es que operemos el hamiltoniano sobre la función. Perfecto. Entonces miramos aquí otra vez y vemos el sumatorio y entonces ponemos aquí, o sea, como los operadores son lineales, el operador actuando sobre una suma es la suma de cada uno de los términos siendo afectado por el operador. Eso es la definición de operador lineal. Y sabemos que este operador es lineal porque, bueno, en este caso concreto, o sea, en cuántica siempre va a ser así, pero en este caso concreto, como esto L cuadrado representa una segunda derivada, es un operador diferencial que consiste en hacer la segunda derivada y eso es una operación lineal. Así que podemos entrar el operador hamiltoniano aquí dentro que va a operar sobre estas señoras. Entonces este operador, dado que solo tiene como operador LZ y LZ es hacer derivadas con respecto del ángulo, y aquí no hay dependencia ninguna del ángulo y en estas constantes tampoco, por lo tanto H pasa directamente a operar sobre N. Perfecto. ¿Pero qué es H? Pues H es justamente lo que está ahí arriba. Por tanto, voy a borrar lo que es H y voy a sustituir por la expresión que es LZ al cuadrado partido 2mr al cuadrado. Pero, de nuevo, 2mr al cuadrado es simplemente una constante. Por tanto, solo este señor es quien va a actuar sobre el estado n. Y como esto es L cuadrado, significa que en realidad son dos L's. Primero una y luego otra. Eso es lo que significa un operador al cuadrado. Pero nosotros sabemos la acción de LZ sobre este señor. No sé si lo he borrado. Aquí está. Aquí abajo lo tenéis. LZ sobre un vector de esta base es NH barra por esto. Por tanto, esto da NH barra. Y por supuesto, multiplicado por el mismo vector, porque es un vector propio. Así que entonces quito esto y pongo lo que ha dado. Pero ahora NH barra es simplemente una constante que la puedo poner aquí porque LZ no actúa sobre las constantes multiplicativas pues dejándolas pasar, porque son constantes. Y además multiplicativas, insisto. Por tanto, esto lo pongo aquí. Y aquí LZ por N vuelve a dar NH barra por N. O sea que al final vuelve a dar esto, por tanto lo pongo al cuadrado y este señor ya se ha ido, porque ya acaba de operar. ¿Pero qué es esto? Pues si miramos aquí es justamente n, o sea, n cuadrado h barra cuadrado 2mr cuadrado. O sea que esto es exactamente n. Así que borro todo esto y pongo n. Así que, ¿qué observamos? Que el lado izquierdo da esto y el lado derecho da esto. Y es exactamente lo mismo. Por lo tanto, este vector o este estado cuántico es solución de esta ecuación de Schrödinger.
Eso ya lo sabíamos, lo único que he hecho es comprobarlo en la notación esta abstracta de Ketch para que veáis cómo manipular las cosas. Y esto a veces, esta manipulación algebraica es mucho más poderosa que andar con derivadas y cosas. Por eso lo estoy haciendo. Pero vayamos un paso más allá. Voy a poner esto, a ver si me cabe en este rincón. Vale, lo voy a echar un poquito más para allá. Y la ecuación es Schrödinger también. Perfecto. Y esta sería la solución. Vamos a ir un paso más allá en la abstracción y vamos a hacer lo siguiente, que son el tipo de cosas que a mí me engancharon cuando era estudiante. El poder hacer todos estos trapicheos es lo que más me gustaba de todo esto. A ver, imaginad que se nos ocurre la idea loca de preguntarnos si tiene sentido o no hablar de un operador que sea de la forma, atención, e elevado a menos i por el tiempo dividido entre h barra, y aquí arriba de todo poner el operador h. Voy a poner el gorrito para que quede claro que esto es un operador. La pregunta que nos hacemos es, oye, ¿tiene sentido poner un operador aquí arriba en una exponencial? Y supongamos que tuviera algún sentido. ¿Sirve para algo esto? Bueno, la respuesta es sí en ambas preguntas. Sí que podemos hacerlo, enseguida os voy a mostrar por qué, y sí que tiene una utilidad tremendísima. ¿Vale? Así que esto es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Entonces, primero voy a deciros qué significa que tener e elevado a un operador. Vale, pues la definición, o si queréis, esto es una forma compacta de decir lo siguiente, que e elevado a un operador será, por definición, el operador identidad más el operador tal cual más 1 partido 2 factorial por el operador al cuadrado más 1 partido 3 factorial, el operador a la 3 y así hasta el infinito y más allá. Esto insisto que es una definición. O sea que en realidad lo que estamos haciendo básicamente es preguntarnos qué ocurre si hacemos la identidad más el operador más un número por el operador al cuadrado, bla, 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 sobre algo. O en forma compacta he elevado a esto. Y supongo que ya sabéis por qué por qué la gente llama a todo esto he elevado a este operador. Porque nos recuerda al desarrollo en serie de Taylor de una exponencial. Por eso es una buena manera, es una buena notación, porque nos recuerda esto. Vale, pues vamos a ver qué sentido tiene esto que yo estoy poniendo aquí. Es decir, que a sea menos i, t, no sé qué. Bueno, vamos a ver. Si yo hago que el operador a sea esto, bueno, pues en realidad lo que estoy haciendo es la identidad menos más este operador, que será este señor de aquí, h operador, y voy a poner un término más y los demás voy a poner puntos suspensivos. Esto sería menos i, t, h barra el operador y todo esto al cuadrado más bla bla bla. Así que vamos a hacer un hueco porque queremos hacer operar este operador, nunca mejor dicho, sobre este señor. Veamos. Por un lado tendremos, estoy mirando la parte derecha, la identidad por un vector es el mismo vector. Hasta aquí no hay problema. Esto es un número menos i, t, h barra, por tanto esto se queda exactamente igual. Y ahora queda el operador h sobre n. Pero antes hemos aprendido que h sobre n, dado que h es lz cuadrado partido 2mr al cuadrado, pues esto al final, cuando lo hemos desarrollado antes, al final ha dado en por n. Por lo tanto, aquí puedo hacer lo mismo. H actuando sobre este señor, pues va a ser no cualquier cosa, sino precisamente en por el mismo vector. Y aquí tendremos 1 partido 2 factorial menos i t h barra al cuadrado y tendremos h al cuadrado sobre n. Pero h al cuadrado sobre n es lo mismo que hn. Y si hn es n y en puede salir fuera y luego nos vuelve a quedar h por n otra vez, pues volverá a salir otra en, o sea, en al cuadrado. Así que esto es lo mismo que poner aquí en al cuadrado
Y como esto también estaba al cuadrado, pues al cuadrado y el señor n, etc. Entonces ya veis lo que pasa. Lo que ocurre aquí, si volvemos a sacar factor común el señor n, nos va a quedar 1 menos ith barra en más 1 partido 2 factorial menos ith barra en al cuadrado más bla 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 bla, y todo esto por n. Y ahora sí, dado que tanto ith barra como e son números ordinarios y esto es el desarrollo de la exponencial. Luego todo esto se puede poner, y lo sabemos del cálculo, no de ninguna definición extraña, sino simplemente del cálculo de toda la vida. Todo esto lo podemos poner como e elevado a menos i t h barra e n actuando sobre el vector n. O sea que efectivamente este operador sí que se puede definir y da esto en concreto, y además va a servir para mucho. Vamos a poner este resultado y vamos a ver qué podemos hacer. Claro, yo puedo coger este señor y poner esa exponencial, ponerla al lado, porque como es un número, conmuta con números, o sea, esto no es nada extraño. Y yo puedo decir, un momento, esto de aquí es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto. Por lo tanto, podría, en vez de poner en, pues poner h, el operador h, porque la acción de este señor sobre n da esto. Perfecto. Entonces, no lo hago, lo podéis probar en casa, que si h es un operador lineal, e elevado a un operador lineal también es lineal. Esto es un teorema que no demuestro, simplemente para ir rápido, pero es interesante que lo probéis en casa. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que si a es un operador lineal, entonces e elevado a también es lineal. O sea, que e elevado a actuando sobre f más g es lo mismo que e elevado a el operador actuando sobre f más e elevado a actuando sobre g. Esto es lo que estoy diciendo. Y quien dice 2, pues 3, 4, 5, etc. Y también la f y la g puede estar multiplicado por constantes. O sea, en el fondo, esta propiedad lo que nos está diciendo es que puedo sacar fuera del sumatorio este señor. Y fijaos que, aunque parezca que estoy hablando solo del caso este concreto de una pelotita dando vueltas, en realidad todo esto que estoy haciendo es completamente genérico. Lo que no es genérico es que la energía valga esto en concreto. Dependiendo del caso, pues la energía valdrá otras cosas. Pero todo esto es absolutamente genérico. Esto es genérico, todo esto es genérico, esto también, ¿vale? Esto es importante. Pero, ¿qué es esto? Pues fijaos que casi es esto. Solo que aquí no tenemos la exponencial y aquí sí que la tenemos. Pero, precisamente por el hecho de que no la tenemos, es como si estuviéramos escribiendo el estado psi no en cualquier tiempo, sino en el tiempo cero. Porque si pongo aquí un 0, esta exponencial desaparece y estoy recuperando a este señor. Y esto es a donde yo quería llegar, que es básicamente otra manera de formular la dinámica de un sistema cuántico. Vale, es importante recalcar que esto que estoy diciendo solo vale si h, el operador h, no depende del tiempo. Cuando dependa del tiempo, habrá que hacer algunos apaños, que lo haremos porque en teoría cuántica de campos el hamiltoniano va a depender del tiempo. Por tanto, habrá que hacer algunas cosillas. Pero de momento, si h no depende del tiempo, entonces lo que acabo de demostraros es que para saber el estado cuántico habiendo pasado un cierto tiempo, se puede obtener a través de operar con este operador, o multiplicar si queréis, sobre el sistema en el instante inicial. Esto es una manera equivalente de formular la ecuación de Schrödinger cuando el hamiltoniano no depende del tiempo. Y esto es la leche. ¿Por qué? Bueno, todo esto de hecho... vale, sí. Dejadme deciros cómo le llama la gente a este operador. Y en cuanto os diga el nombre estaréis de acuerdo conmigo que es un nombre muy adecuado.
este operador la gente le llama U de t y le dicen que es el operador de evolución temporal. Y esto es muy guay porque en este sentido podemos hacer un montón de cosillas. Vamos a poner un ejemplo súper tonto para que veáis qué tipo de cosas podemos hacer. Pues podemos decir, vale, volvemos otra vez a la pelota y sabemos que podemos describir el estado o configuración de la pelota diciendo una combinación lineal de posibles estados de estar aquí o estar allá, ¿no? Por ejemplo, es decir, yo puedo decir, mira, pues al principio el estado que yo estoy considerando pues será un cierto número complejo de estar con n igual a 1 más otro número complejo a 2 constante multiplicado por el estado, por ejemplo, n igual a menos 1. Entonces, en vez de poner n igual a 1, vamos a poner 1 directamente, ¿eh? Acordaos que estamos especificando la n, ¿vale? Lo he puesto un momento para que os acordéis, pero lo borro para que nos acostumbremos a la notación. Pues bien, si empezamos con un estado en el tiempo cero de estas características, hay dos preguntas. Una, ¿cuánto valen las as o cuánto deben valer o si hay alguna restricción para lo que deban valer? Eso es una pregunta. Y la otra pregunta es ver cómo va a evolucionar en un tiempo concreto. Pero ya tenemos la respuesta a esa pregunta. Simplemente aplicamos el operador de evolución temporal sobre el estado inicial, que es básicamente multiplicarlo por este operador. Al ser lineal, pues va a quedar esta constante y luego este operador actuando sobre este, bueno, lo he borrado, pero utilizando los resultados anteriores, pues este operador actuando sobre esto va a quedar e elevado a menos i y la energía propia, digamos, del estado 1, que es e sub 1. Y eso sí, multiplicado por el estado 1, claro. Y luego este señor actuando sobre este señor. Ponemos la constante aquí y este señor sobre este señor va a dar lo mismo. Lo único que pasa es que ahora la energía será la E menos 1 h barra t multiplicado por menos 1. Pero en este caso concreto, tal como hemos visto, como hay una degeneración, significa que tanto E1 como E menos 1 es lo mismo porque aquí hay un cuadrado y va a dar h barra cuadrado partido 2mr cuadrado. O sea que esta exponencial y esta exponencial, en este caso, puede salir factor común. Y entonces nos queda e elevado a menos i h barra 2m r cuadrado por el tiempo multiplicado por este mismo señor, porque hemos sacado factor común. De momento hemos encontrado que si empezamos en este estado inicial, pues al cabo de un tiempo el sistema estará en este otro estado. Vale, esto por un lado. Ahora mismo os he dicho que os hablaría de las fases globales y esto es una fase global porque es de la forma e elevado a menos i por un número real, digamos. Y entonces esto se puede omitir para describir el estado. Ahora mismo no os voy a explicar por qué, lo diré cuando haga el repaso rápido del postulado de la medida, pero bueno, por eso lo dejo aquí para no liar las cosas, ya os hablaré de eso. En cualquier caso, nos falta responder la última pregunta y va a ser la última pregunta del día para que el vídeo no se extienda más. Y es, ¿hay alguna restricción para los valores de A1 y A2? La respuesta es que sí, porque recordad que se tiene que cumplir que la integral entre 0 y 2pi, para este caso en concreto, de una función asterisco por la función sin conjugar, y en este caso por r y por diferencial de teta, esto tiene que ser igual a 1. Pero recordad que nosotros habíamos llamado a este señor, a esta integral y tal, le habíamos llamado el producto escalar de una función con otra, que en este caso es la misma. O sea que de forma equivalente, cuando tenemos los vectores en la notación de Dirac, en vez de hacer esta integral y tener que pasar al espacio de posiciones y rollos, pues simplemente vamos a calcular el producto escalar
y obligarlo a que dé 1. Y lo bueno de esto es que el producto escalar ahora lo podemos construir, digamos, haciendo la siguiente tontería. Decimos, venga, vamos a hacer el producto escalar de este señor con él mismo. Vale, esto es un señor que está tumbado y conjugado, porque es un bra, no un get. Vale, pues entonces cogemos estos dos números que los podemos interpretar, recordad, como el vector formado por una columna que tendrá un número complejo A1 y un número complejo A2, ¿vale? Recordad esto. Pues bueno, como aparece tumbado aquí, o el dual si queréis, pues ponemos A1 asterisco A2. Y ahora el señor en forma de columna A1, A2. Si multiplicamos este por este más este por este, recordad que A asterisco por A da el módulo de ese vector, de ese número, perdón, y lo mismo con el otro señor. Y esto tiene que ser igual a 1. Pues esta es la restricción, que el módulo al cuadrado de este señor más el módulo al cuadrado de este señor tiene que ser igual a 1. O sea, normalización. Y fijaos que en esta notación abstracta, pues es todo mucho más fácil. Bueno, no siempre, pero típicamente es más fácil que trabajar en el espacio de las funciones integrables L2 entre A, B y tal. No siempre podremos esquivarlo, pero siempre que se pueda esquivar, pues mucho mejor. Y esto suele ocurrir cuando nuestro sistema cuántico pues está solo en una superposición de dos estados, o 3 o 17, o sea, un número finito de estados. Vale, entonces acabo el vídeo aquí y en el vídeo siguiente continuaremos, y una de las primeras cosas que vamos a hacer es el postulado de la medida, para poder dar la correcta interpretación a estos coeficientes y las probabilidades, etcétera, etcétera, el colapso de onda y todo eso. Muy bien, pues llegados a este punto, creo que es mejor que acabemos el vídeo, básicamente para no estar millones de horas y luego que cometa errores tontos por el cansancio, y también para que os dé tiempo a digerir. En este sistema aún hay mucho que decir y muchas cosas que calcular, aparte del postulado de la medida, los valores esperados, en fin, o sea, un montón de cosas interesantes que son genéricas de la mecánica cuántica, y lo dejaremos para el siguiente vídeo. Y a partir del vídeo siguiente seguramente ya pondré algún ejercicio. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.